La vida, a veces, nos tiende trampas inimaginables. Trampas que se disfrazan de cotidianidad, de amor, de confianza ciega. Para mí, Clara, de 68 años, la trampa no era un evento catastrófico, sino un regreso. Un regreso a casa que destrozó todo lo que creía conocer. Había pasado 2 semanas en un viaje familiar, visitando a mi hermana enferma en el otro lado del país. Una ausencia necesaria, llena de preocupación. Pero también de la esperanza de volver a la paz de mi hogar. ¡Qué ingenuo fui! El avión aterrizó. Mi corazón, pesado por la preocupación por mi hermana, también latía con la dulce anticipación de volver a mi propia cama, a mi jardín, a la compañía de mi hijo, Marcos, y su esposa. Sofía, bajé del taxi, la maleta en mano, y al levantar la vista hacia la fachada familiar de mi casa, el aire se me fue de los pulmones, algo andaba mal, muy mal. Mis ojos recorrieron la acera, y allí estaban, mis maletas, no una, sino todas, dispuestas de forma extraña, casi ceremoniosamente, junto a la entrada. Un frío glacial me recorrió la espalda. Mi mente se negaba a procesar lo que veía en mis ojos. ¿Una broma? ¿Un error? Me acerqué. Con cada paso sintiendo el peso de un presagio, y pegada a la maleta más grande, una nota, escrita a mano, con una caligrafía que reconocí al instante, la de Sofía. Mis manos temblaban mientras la despegaba. Las palabras, tan pocas y tan crueles, se grabaron a fuego en mi memoria. Clara, si quieres quedarte aquí, tienes el garaje a tu disposición. El garaje, mi hogar, la casa de toda mi vida. El refugio que mi difunto esposo, Ricardo, y yo construimos con tanto amor, reducido a un garaje. No era una broma, era real, era una expulsión de mi propia casa. La humillación me golpeó como un rayo, los vecinos pasaban. Algunos miraban con curiosidad, otros con lástima. Me sentía expuesta, vulnerable, despojada de todo. Mi hijo, Marcos, mi sangre, el hombre al que di todo. ¿Cómo pudo permitir esto? ¿Cómo pudo su esposa, Sofía, a quien siempre traté como a una hija, hacerme esto? Entré en el jardín. No para ir a la puerta principal, sino directamente hacia la puerta del garaje. Estaba abierta. Y allí, apilados sin cuidado, estaban mis muebles, mis recuerdos, mi vida entera. Habían vaciado mi casa, mi ropa, mis libros, las fotos de Ricardo. Todo amontonado como basura. Una rabia fría empezó a burbujear en mi interior, pero la tristeza la ahogaba. Me sentí desorientada. Confundida, como si el mundo me hubiera dado la espalda de repente. La incredulidad se aferraba a mí, negándome a aceptar la brutalidad de la situación. Mis manos, que habían cuidado y nutrido a esta familia, temblaban incontrolablemente. Me senté en el suelo frío del garaje, rodeada de mis pertenencias, y las lágrimas, que hasta entonces había contenido por un esfuerzo sobrehumano, brotaron sin control, empapando mi rostro y mi ropa. Era el llanto de la desesperación, de la traición más profunda. Horas después, agotada, entumecida, con la garganta seca y los ojos hinchados, saqué mi teléfono. Necesitaba respuestas, una explicación racional que mi mente se aferraba a encontrar, aunque en el fondo sabía que no la habría. Marqué el número del banco, el número de la hipoteca de mi casa. Sí, mi hipoteca. Porque, aunque Ricardo y yo habíamos transferido legalmente la propiedad de la casa a Marcos y Sofía hace años para su seguridad financiera y como un gesto de amor inmenso, yo seguía pagando la hipoteca mes a mes. Siempre lo hice. Religiosamente. Era mi forma de contribuir, de asegurar que mi hijo y su familia vivieran cómodamente, sin preocupaciones económicas. Y la respuesta del banco fue un golpe más. Un clavo más en el ataúd de mi confianza. Sí, las cuotas seguían en mi cuenta. Ellos las recibían. Mi dinero estaba financiando mi propio destierro, mi propia humillación. La verdadera, innegable, cruda y dolorosa. La primera llamada fue a mi amiga de toda la vida. Marta, no necesité explicar mucho.
Mi voz quebrada y casi inaudible fue suficiente. Su voz, llena de indignación y un amor que traspasaba el teléfono, me dio la fuerza que me faltaba para dar el siguiente paso. Ven a mi casa. Clara, ahora mismo. Tu lugar está aquí. Marta no era solo una amiga, era una hermana del alma, un ancla en medio de la tormenta. Me acogió sin preguntar, me escuchó con una paciencia infinita y me recordó quién era yo, incluso cuando yo lo había olvidado por completo. Ella fue la primera en decirme, con los ojos llenos de fuego, no dejes que te borren, Clara. Tu vida importa. Tu dignidad no es negociable. La confrontación era inevitable y necesaria. Al día siguiente, con Marta a mi lado, respiré hondo y fui a mi casa. Toqué el timbre, sintiendo un nudo en el estómago. Sofía abrió la puerta, su rostro una máscara de falsa sorpresa. Debajo de ella, un atisbo de satisfacción que me revolvió las entrañas. Ah, Clara, ya regresaste. Pensamos que estarías cómoda en el garaje por un tiempo. Su insolencia me heló la sangre. Su voz destilaba un desprecio que nunca le había conocido. Entonces apareció Marcos. Su mirada era evasiva, sus hombros tensos, incapaz de mirarme a los ojos. Le pregunté por qué me hacían esto a mí. Su madre, Marcos, balbuceó algo sobre necesidad de espacio, sobre la vida moderna, sobre cómo el garaje era perfecto para mí ahora. Palabras vacías, excusas patéticas que solo amplificaban mi dolor. Les revelé que sabía que querían vender la casa. Sus caras palidecieron, la máscara de Sofía se resquebrajó. ¿Cómo lo sabes? Preguntó, su voz ahora aguda y llena de pánico. Lo sé, respondí con una calma que no sentía, pero que proyectaba una fuerza que ellos no esperaban. Sé que esta casa, la que yo sigo pagando cada mes con mi esfuerzo y mi pensión, la quieren vender para su beneficio. Para enriquecerse a mi costa. Pero esto se acabó. Yo dejo de pagar la hipoteca. Se terminó el abuso. El shock en sus rostros fue mi única satisfacción en ese momento. Marcos me miró con una mezcla de ira y desesperación, como un niño caprichoso al que le quitan el juguete. No puedes hacer eso. Mamá, nos perjudicarías. Destruirías nuestro futuro. Me perjudicaron ustedes a mí primero, repliqué, mi voz ahora firme y clara, y sin esperar su respuesta, me di la vuelta. La puerta se cerró detrás de mí, pero esta vez. La que cerró la puerta fui yo. Marta, con su sabiduría innata y su apoyo incondicional, me animó a buscar ayuda legal sin demora. No es venganza, Clara, dijo, sujetando mis manos con firmeza. Es justicia. Es defender lo que te corresponde por derecho y por toda una vida de sacrificios. Así fue como conocí a mi sobrino. David, él era un abogado especializado en derechos de personas mayores, brillante, metódico y con un corazón enorme, algo raro en su profesión. David escuchó mi historia con paciencia. Su ceño fruncido en indignación ante cada detalle de la traición. Él me explicó el complejo pero poderoso concepto de la hipoteca equitativa, una herramienta legal que me permitiría reclamar mi interés en la propiedad, impidiendo que la vendieran sin antes saldar lo que me debían por años de pagos hipotecarios y, más importante, por mi derecho moral a vivir allí. Era una esperanza tangible, una luz débil al principio, pero que prometía iluminar el final del túnel. La lucha legal fue larga y, debo admitir, agotadora. Cada citación, cada reunión con abogados, cada confrontación, aunque indirecta, con Marcos y Sofía, era un recordatorio constante de su traición y de la herida que habían infligido. Ellos, por su parte, estaban desesperados. La casa no se vendía, su plan de riqueza fácil se desmoronaba ante sus ojos. Yo, por mi parte, no solo luchaba en los tribunales. Luchaba por mí misma, por mi autoestima, por mi futuro. Decidí que no iba a ser una víctima, una mujer rota y desamparada. Me negué a ese destino. Un día, caminando por el vecindario, con la cabeza un poco más erguida, pasé por el rincón de Rosie, una pequeña cafetería con un encanto particular. Olía a café recién hecho, a canela y a pasteles caseros.
Algo, una intuición, me impulsó a entrar. Conversé con Rosie, la dueña, una mujer de sonrisa cálida y ojos vivaces. Ella buscaba ayuda. Y así, a mis 68 años, Clara, la que había sido ama de casa toda su vida, la que había sido descartada por su familia, se convirtió en camarera. Fue un trabajo humilde, sí. Pero me devolvió algo invaluable, la independencia. Me dio un propósito renovado. Mis manos, que durante décadas se habían acostumbrado a cuidar de mi hogar y de mi familia, ahora servían café, recogían tazas y, sobre todo, ofrecían sonrisas. La gente de Rosis me trató con un respeto y una calidez que mi propia familia me había negado. Hice nuevos amigos, escuché sus historias de vida, compartí las mías. Mi risa, que había estado silenciada por el dolor, volvió más fuerte y genuina que antes. Cada propina, cada gracias sincero de un cliente era un pequeño triunfo, un bálsamo para mi alma. Mientras tanto, la presión sobre Marcos y Sofía se volvió insostenible, con la hipoteca equitativa impidiéndoles vender la casa y la imposibilidad de saldar su deuda. Estaban completamente acorralados. Su avaricia los había llevado a un callejón sin salida. Finalmente, no tuvieron más opción que negociar. David, mi brillante sobrino abogado, se encargó de cada detalle. La propuesta fue clara y sin apelación: me venderían la casa por el monto restante de la hipoteca, dejarían de percibir ganancias descaradas y yo recuperaría lo que era legítimamente mío. Aceptaron. Con rabia, con frustración evidente en sus rostros, pero aceptaron. Mi victoria era su derrota, y la justicia, aunque tardía, se había cumplido. El día en que las llaves volvieron a mis manos fue un momento de profunda emotividad. Agridulce, sí. La casa estaba vacía. Sin los muebles que Marcos y Sofía se habían llevado a su nueva vida, sin las fotos, sin los adornos que la hacían suya. Pero era mi casa. Cada habitación, cada rincón resonaba con el eco de Ricardo, de las risas de mis hijos pequeños, de una vida entera construida con amor y dedicación. No había venganza en mi corazón. Solo una profunda gratitud por la oportunidad de reconstruir, de sanar, de volver a empezar. Los vecinos, los mismos que me vieron con las maletas en la acera, ahora me saludaban con respeto, con admiración en sus ojos. Rosie y mis nuevos amigos del café con su bondad inquebrantable me ayudaron a pintar, a redecorar. Lentamente, con cada pincelada de color, con cada mueble nuevo, la casa volvió a ser un hogar. Mi hogar. Mi viaje ha sido largo y doloroso, sí, pero también inmensamente transformador. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las propiedades, en las cuentas bancarias o en los lujos materiales. Está en la dignidad, en la inquebrantable resiliencia del espíritu humano, en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuán fuerte sea la caída. Marcos y Sofía. No sé si alguna vez me pedirán perdón de verdad. No sé si su conciencia algún día les pesará, pero ya no espero nada de ellos. Mi paz y mi felicidad no dependen de su arrepentimiento o de su aprobación. He encontrado mi propio camino. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a Clara. No a la Clara ingenua que fue traicionada, no a la Clara desamparada que se sentó en el garaje con lágrimas en los ojos. Veo a la Clara que se levantó, que luchó con uñas y dientes, que reconstruyó su vida pieza a pieza con una fuerza interior que jamás imaginó poseer. La que encontró la felicidad en un pequeño café, en la amistad verdadera, en la libertad de ser ella misma. Sin máscaras ni ataduras. Esta es mi voz. Una voz que se negó a ser silenciada por la traición, que se negó a ser borrada por la ingratitud. Y si tú, que me escuchas, alguna vez te sientes abandonado, subestimado o invisible en tu propia vida, recuerda mi historia. Recuerda que la vida te pondrá a prueba de maneras crueles, pero el amor propio, la fe en ti mismo y la resiliencia son tus armas más poderosas. Nunca permitas que nadie te quite tu luz, tu valor, tu esperanza. Tu vida importa. Tu voz importa. Y siempre, siempre hay un nuevo comienzo, si tienes el coraje y la fuerza para reclamarlo.
Mi nombre es Clara y esta es la historia de cómo regresé a casa. Y mi vida cambió para siempre.